Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, porque en todo tiempo Él está pendiente de sus hijos. En todo tiempo, hermanos, el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Y ahorita, hermanos, en este último canto, a mí me hacía pensar, me llevaba hasta la presencia de Dios y me hacía reflexionar en lo que cantábamos, hermanos. Estamos aquí, hermanos, para entregarnos en mente, en espíritu, totalmente a nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios. Y lo único que le podemos ofrecer a Él, hermanos, es nuestra entrega total. Pero muchas veces, hermanos, esa entrega total que el Señor nos demanda se ve opacada, hermanos, a veces por el trabajo, a veces por la familia, a veces, hermanos, por lo que nos gusta o queremos hacer. Y vamos quitándole a Dios ese lugar que Él merece en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando nosotros, hermanos, empezamos a escudriñar en su palabra y empezamos a conocer la voluntad de Dios, el carácter de Dios, nos damos cuenta que Él es claro en lo que espera de usted y de mí, hermanos. ¿Qué espera el Señor de usted y de mí, hermanos? Consagración, hermanos. Dios quiere que nos consagremos a Cristo. ¿Y qué es consagrarnos, hermanos? Si hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Consagración. ¿Qué es consagrarnos, hermanos? Bueno, yo veía ahí en algunas definiciones, y para no enrodarnos tantos, hermanos, y ser claros, consagrarnos, hermanos, es apartarnos de todo aquello que nos limita delante de Dios, de todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios, de nuestra comunión con Dios. Entonces, hermanos, yo le mencionaba ahorita, a veces nuestra familia hace que nos apartemos de Dios. A veces nuestros deseos, hermanos, el querer hacer algo, le damos un lugar más importante que a Dios. Yo no le digo, hermano, que abandone sus responsabilidades. No, mi hermano. Pero todo tiene su tiempo. Para todo, hermanos, Dios nos da tiempo. Entonces, hermanos, vamos a ver, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Y lo vamos a leer todos juntos. Y vamos a empezar a partir de esta cita, hermanos, a entender qué quiere Dios de nosotros, por qué quiere nuestra consagración. Romanos 5, versículos del 6 al 11. Dios me ponía esta palabra, hermanos, y me hacía reflexionar en ella y me hacía entender, hermanos, a mí, ¿en qué le estoy fallando a Dios? ¿En qué le estoy faltando al Señor? Y muchas veces, hermanos, se lo digo por una experiencia personal, muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta. A veces son tan sutiles las cosas que no nos percatamos de que estamos fallándole a Dios. Pero el que no nos demos cuenta, hermanos, no significa que no le estamos fallando a Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver qué nos dice ahí Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Yo lo leo y usted me sigue con su vista. Dice así en el nombre de Cristo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente,
apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dios, hermanos, nos amó de una manera tan increíble, tan fuera de este mundo, hermanos, que no hay manera de compararlo, no hay manera de darle una dimensión. El amor de Dios, hermanos, es infinito. Y una manera de mostrarnos ese amor, hermanos, es que aún que nosotros estábamos apartados de la gloria de Dios, Dios buscó la manera de que pudiéramos acercarnos. Estábamos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado, hermanos, es muerte. Entonces, para poder acercarnos a Dios, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber muerte, hermanos, para que esos pecados fueran limpiados. Y el único sacrificio que iba a ser digno delante de Dios para que se pudiera llevar a cabo esta acción, hermanos, fue que a través de su Hijo Jesucristo, Él iba a tomar el lugar de nosotros e iba a cargar con el pecado del mundo, hermanos, para que pudiéramos tener un libre acceso hacia el Padre a través de Jesucristo. Ahora, hermanos, ese sacrificio, esa muestra de amor eterno que Dios tenía por nosotros, se llevó a cabo, se realizó a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí, hermanos. Pero entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha abierto la puerta para llegar a Él a través de Jesús. Si usted y yo buscamos al Padre a través de Cristo, reconociéndole y viviendo conforme a su enseñanza, conforme a su ejemplo, hermanos, vamos a poder acercarnos hasta la presencia del Padre. Amén. Pero, hermanos, ¿cuál fue el ejemplo que nos dejó Jesús? ¿Cómo era Jesús, hermanos? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su manera de vivir? ¿Cómo era su actitud ante el Padre? Jesús era obediente, ¿verdad, hermanos? Jesús fue obediente y es obediente porque Él está ahí a la diestra del Padre. Segundo, hermanos, Él nos amó y puso su vida antes por nosotros, antes que por Él mismo, ¿verdad? Y en su ministerio, en su vida, hermanos, Cristo siempre fue santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo, verdad, hermanos? La palabra de Dios es clara y nos lo dice. Él era santo. Él vivió en consagración constante al Padre. Entonces,
Si Él ya hizo todo esto por nosotros, hermanos, y nos está regalando por gracia la vida eterna, la salvación, y a través de su sangre derramada en la cruz nos limpia de pecados, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué exige de nosotros, hermanos? Que sigamos su ejemplo y que así como Él vivió en santidad, nosotros nos esforcemos día a día a alcanzar esa santidad. Y lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, hermanos. En esta vida carnal, esta vida que tenemos, nunca vamos a llegar a la santidad plena, hermanos. Pero día a día podemos esforzarnos en ser mejores, en ser más agradables ante Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que Dios quiere que nos consagremos, que nos apartemos de todo eso que nos contamina y que nos aleja de su presencia. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces nos hemos visto en situaciones, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la casa, que se nos presentan situaciones que prueban nuestra fe, que prueban nuestra manera de vivir, poniéndonos a veces en situaciones de tentación o en situaciones de enojo, de ira, en las cuales pudiéramos, si nos dejamos llevar fácilmente, fallarle a nuestro Señor. Y ahora no es cuántas veces nos presentan estas situaciones, sino cuántas veces hemos caído. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la situación? Nos hemos dejado llevar por el problema. Nos hemos dejado llevar por el chisme. Y le fallamos a Dios, hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Y tenemos que esforzarnos en apartarnos para darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Tenemos que buscar ser mejores día a día, hermanos, en el caminar hacia nuestro Señor. Vamos a ver, hermanos, otra cita que está ahí en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13. Y yo lo voy a leer y usted sígame con su vista. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13. Y dice en el nombre de Cristo: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos y los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que practicar nuestra fe. Tenemos que confesar al Señor como nuestro Salvador. Tenemos que invocarle para que Él nos escuche y atienda nuestro clamor. Pero entonces, hermanos, aquí, ¿a qué nos está invitando? Esto que hemos visto, hermanos, nos lleva a una situación que es determinante para nuestra vida. ¿Cuál es, hermanos? Tenemos que aceptar a Cristo en nuestra vida. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor.
Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hermanos. Y le voy a poner un ejemplo así, fácil y rápido, hermanos. Algo que vivimos en nuestro día a día. Cuando nosotros, hermanos, vamos a buscar trabajo, vamos a X empresa a buscar trabajo y solicitamos trabajo, hermanos, y nos dicen en esa empresa: mira, aquí el trabajo se trata de esto, vas a tener estas actividades, estas operaciones, y tu horario va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y vas a venir los sábados de 8 a 1. Y este va a ser tu trabajo, este es tu horario y este es tu sueldo. Por ese trabajo, por esa actividad, vas a ganar 1,500 pesos. En ese momento, hermanos, porque todos hemos pedido trabajo en algún momento, ahí está, hermanos, el trabajo. Y ahí está lo que usted va a ganar. Usted decide si trabaja, acepta el trabajo o no. Si no acepta, hermanos, pues va a seguir buscando trabajo. Pero si acepta, hermanos, si acepta, usted sabe que tiene un horario, que tiene una función y tiene un sueldo, ¿verdad? Y así es en todos los trabajos. A veces, hermanos, se escucha uno gente decir y quejarse, porque yo lo oigo muy seguido, hermanos, ahí en el trabajo: es que me pagan muy poquito. Y a veces peor aún, hermanos, hay gente que dice: pues si hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Y yo a varias de esas gentes sí les he dicho: hermanos, yo se los he dicho así claramente. Le digo: es que nadie te engañó. Te dijeron de qué era el trabajo y te dijeron cuánto te iban a pagar y tú aceptaste. Tu obligación es cumplir. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tenemos que aceptar a Cristo, hermanos. Hablábamos de aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Dios es claro, hermanos, y el ejemplo de Jesucristo es claro. Él nos mostró una manera de vivir. Él nos presenta a través de la palabra de Dios los mandamientos, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, y nos muestra nuestro galardón, nuestro pago, hermanos. Un día vamos a estar delante del Señor. Pero ¿cuál es nuestra labor si aceptamos a Cristo, hermanos? Tenemos que buscar la santidad día a día, día a día, día a día, hermanos. No puedo decir yo: hoy voy a buscar la santidad porque hoy es domingo y es día de ir a la iglesia. Y mañana lunes, bueno, como ya voy al trabajo y ahí todos son inconversos, pues voy a ser como todos los del trabajo. No, hermanos. Tenemos que ser ejemplo para esa gente. Esa gente escucha, hermanos, de que Cristo salva, de que Cristo cambia, de que Cristo tiene poder. Y luego nos ven a nosotros como cristianos, hermanos, y ven que somos iguales que ellos. Estamos haciendo quedar mal a Cristo, hermanos, porque les decimos: Cristo tiene poder, Cristo puede cambiarte. Pero somos iguales que ellos. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en ser diferentes. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en ser lo que Cristo nos enseñó y quiere que seamos. Un ejemplo para la gente que no le conoce. Un ejemplo de que verdaderamente Cristo puede cambiarte con tu manera de vivir, con tu testimonio, con tu manera de hablar, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que buscar ser como Cristo.
Tenemos que esforzarnos, hermanos, no nada más cuando venimos a la iglesia, hermanos, sino a cada momento, en nuestro hogar, en la calle, en nuestro trabajo, en la escuela. Si estamos solos, si estamos con más gente, tenemos que ser ese ejemplo que Dios quiere que seamos, para que la gente vea que verdaderamente en Cristo hay poder. Aleluya. Para reafirmar esto que le estoy diciendo, hermanos, vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Aleluya. Tenemos que aceptar a Cristo. Y la palabra de Dios es clara, hermanos, en cuál es nuestra misión cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 dice, en el nombre de Cristo: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. ¿Para qué, hermanos? Para que la cumplas. Muchas veces, hermanos, me ha tocado a mí ver, ir a casas así de personas, y en medio de la sala, en medio tienen una mesita así especial, y con un atril, y con la Biblia ahí abierta en el Salmo 91, en el Salmo 121, en el Salmo 23. Y yo le digo a veces a mi esposa, le digo, mira, la tienen como si fuera un raidolito. ¿Sí se acuerdan los raidolitos, hermanos? ¿Sí sabe para qué son, verdad? Uno los ponía ahí en un punto estratégico y les prendía, y empezaban a soltar un vapor, un humo que espantaba a los mosquitos. Y a veces yo veo eso, hermanos, y sí pienso, hermanos, digo, a veces pensamos que la palabra de Dios es como un raidolito, hermanos. O sea, con tenerla yo ahí abierta en tal parte, con eso va a espantar. No, hermanos, la palabra de Dios es para que la leamos, para que la entendamos, la atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón, y vivamos conforme a su enseñanza. Y aquí es claro, hermanos, dice, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra de Dios en nosotros, hermanos? Está en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la cumplamos, hermanos. No nada más para presumir, yo sé más Biblia que tú, hermano, yo me sé más versículos que tú. O para luego andar ahí debatiendo, hermanos, peleándonos con gente. No, es que eso que dices tú, no, yo sé que la palabra dice esto. Sí, eso es bueno saber, hermanos, es bueno conocer, es bueno estudiar. Pero lo importante, hermanos, es vivir conforme a la enseñanza que nos da la palabra. Otro punto importante, hermanos, que se liga con esto que acabamos de decir, hermanos, tenemos que entender que tenemos que aceptar a Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, hermanos, como le decía, como un contrato de un trabajo, aceptamos condiciones, tenemos privilegios y tenemos un sueldo. Pero tenemos obligaciones, hermanos. Y si aceptamos a Cristo, hermanos, ¿qué nos corresponde hacer? Obedecer a Cristo. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos obedecen a Cristo, hermanos? Amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos a qué hemos sido llamados. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer a Cristo. ¿Y por qué digo yo? ¿Por qué el hermano Manuel dice que debemos obedecer a Cristo? Pues porque la palabra de Dios lo dice, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 13 versículos 25 al 27. Lucas 13 capítulo 25 al 27. Hermanos, si voy muy rápido, me acelero, una disculpa y hágame una señal. Si tenemos que irnos más despacito, nos vamos más despacio, hermanos. Es que a lo mejor me emociono, hermanos, con la palabra de Dios. Lucas 13 25 al 27. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así en el nombre de Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé: nunca os conocí. No, no es, hermano, no corresponde. Ah, caray, entonces me equivoqué yo. Bueno, aquí lo checo, porque entonces yo creo me equivoqué, hermanos, una disculpa. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Ahí me señala mi hermano Mario que yo creo me equivoqué en la cita, mis hermanos. Una disculpa. Aleluya. ¿Cómo, mi hermano? Mateo 7. Sí, me equivoqué yo, hermanos, una disculpa. Mateo 7. Correcto. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer y tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que vivir conforme a su voluntad y tenemos que cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y le decía yo ahorita, hermano, no podemos decir: no, pues es que yo ya fui el domingo al templo y me gocé y canté y levanté mis manos y alabé al Señor, y ya con eso completo para toda la semana, hasta el otro domingo. Y en la semana voy a vivir como yo quiera. No, hermanos, esto es día a día. Porque entonces, hermanos, déjeme decirle una cosa: no estamos engañando a Dios. Tal vez estamos engañando a mi hermano, porque ¿sabe algo, hermanos? Tampoco nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer a Cristo. Aleluya. Vamos a ver otra cita, hermanos. Lucas 6, versículos del 46. Del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y volvemos a eso, hermano. Tenemos que obedecer a Cristo. Tenemos que obedecerle. Y dice así en el nombre de Cristo: ¿por qué me llamáis Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso un fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tenemos que obedecer, hermanos. Cuando nosotros obedezcamos, aleluya, estamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro todo. Y como nos lo ejemplifica aquí la palabra de Dios, estamos poniendo un cimiento, un fundamento sobre la roca que es Cristo, inamovible. Aquí nuestra iglesia, hermano, se llama Cristo, la roca eterna. Nos fundamentamos en Cristo, hermanos, porque contra Él no va a haber nada ni nadie que nos pueda mover de aquí, hermanos, que nos pueda tumbar de ese cimiento. Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios.
tenemos que aprender, hermanos, a obedecer a Cristo. Debemos obedecer para que demos testimonio de quiénes somos. Que verdaderamente la gente diga: Él es un siervo de Dios. Porque es triste, hermanos, oír de gente que se dice cristiana, que la gente que no conozca diga: ¿y eso qué es cristiano? Es triste, hermanos, es triste. Y hay casos, hermanos, yo he oído casos de gente que se dice cristiana y la gente que no es cristiana dice: ese no es cristiano, ese es el diablo. Imagínense, hermano, qué tremendo. Y a mí, hermano, me da tristeza en mi corazón, pero ahí quien tiene que hacer algo, hermanos, es la persona. Tiene que buscar a Dios, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer al Señor en todos sus caminos y obedecer al Padre. Tenemos que obedecer, hermanos, a Cristo, porque Él, hermanos, nos está dando la clave de cómo debemos vivir, de cómo vamos a subsistir, a vivir, a llegar a la meta que nos ha puesto, ese galardón de un día estar en la presencia de Él, delante del Padre. Pero hay cosas, requisitos que tenemos que cumplir. Tenemos que obedecer, hermanos. Aleluya. Y una vez más, hermanos, cuando aceptamos a Cristo y cuando entendemos que debemos obedecer a nuestro Señor, hermanos, no decimos: bueno, hasta aquí, yo ya estoy salvo, me voy a mi casa y ya espero el tiempo. No, hermanos, tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo, hermanos. ¿Cómo voy a seguir a Cristo? Vamos a ver, hermanos, ahí en Mateo capítulo 16. Aleluya. Mateo 16, versículos del 24 al 27. Aleluya. Amén. Mateo 16, del 24 al 27. Aleluya. Dice así en el nombre de Cristo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese bien lo que dice aquí en el versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aleluya. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que vivir conforme a su voluntad, obedeciendo. Tenemos que reconocerlo como nuestro Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, leíamos aquí? A veces, hermanos, queremos el beneficio material para nuestra vida y nos afanamos, hermanos, en las cosas materiales y ponemos nuestra confianza, hermanos, en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, y dejamos de lado al Señor. Ese es un camino que si lo tomamos, hermanos, nos vamos a perder. Porque un día, hermanos, nuestras fuerzas van a menguar. O un día, hermanos, nuestra inteligencia se va a acabar. ¿Y a dónde nos va a llevar eso?
Pero en cambio, hermanos, cuando nos entregamos en espíritu y en verdad a nuestro Señor y dejamos que Él guíe nuestra vida y vivimos en su voluntad y hacemos conforme a su voluntad, hermanos, nuestro camino es el correcto y nuestro camino nos lleva a un final, a un objetivo específico: un día estar delante de nuestro Señor. Muchas veces, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque desde joven conocí al Señor. Tenía 16 años, hermanos, cuando entregué mi vida a Cristo. Y mis amigos, hermanos, bueno, los que se decían mis amigos en ese tiempo, decían: es que estás arruinando tu vida, es que no vas a vivir, es que estás joven, tienes que disfrutar, tienes que probar, tienes que conocer. Pero ¿sabe algo, hermanos? Dios me dio la convicción a través de su Espíritu Santo. Y no le voy a decir, hermanos, que no ha habido luchas, que no ha habido dificultades, o que no ha habido en ocasiones enfriamientos. Sí los ha habido, hermanos, y los seguirá habiendo tal vez. Pero la diferencia es, hermanos, que nuestra fortaleza es Cristo. Y nos damos cuenta, hermanos, y yo aquí marqué el versículo 25, porque dice: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. A mí me dijeron: te vas a perder la vida, no vas a vivir, te vas a amargar. Y hasta este momento, hermano, yo le puedo decir con toda la certeza y la convicción que Dios me ha dado, hermanos, que es la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Que hasta este momento el Señor no me ha dejado, a pesar de que en ocasiones le he fallado, a pesar de que en un tiempo me alejé de Él. Él hasta este momento ha tenido misericordia y me ha guardado, y aquí estoy, hermano, compartiéndole de su palabra, compartiéndole de su bondad. Y gracias a Dios porque me ha permitido ser un buen ejemplo para mis hijos. Y aquí están también, hermanos, por decisión propia, hermanos. Créanme, hermano, yo no los obligo a venir. Ellos han tenido ya sus experiencias con Dios. Y si ellos están aquí, hermanos, es porque ellos han decidido seguir a Cristo. Entonces, hermanos, la mejor decisión que podemos tomar es obedecer a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, hermanos, en vez de hacer tesoros aquí en la tierra, hermanos, estamos haciendo tesoros allá en el cielo, hermanos. Y un día vamos a disfrutar de esa bendición, de la gloria del Padre, ahí, delante de su presencia, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer. Y le decía, hermanos, no le digo que ya acercándonos a Dios todo va a ser felicidad y todo va a ser bonito. No, hermanos, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber situaciones que tal vez nos vayan a desanimar, hermanos. Pero nuestra fortaleza va a ser Cristo, nuestro ayudador va a ser Cristo, nuestra paz va a venir de Cristo, hermanos. Y vamos a poder seguir adelante porque su mano es la que nos sostiene, su fortaleza es la que nos las va a dar Él, y vamos a poder seguir adelante, hermanos. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Aleluya. Versículos del 12 al 19. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos, y Cristo nos ama. Primera de Pedro, capítulo 4. Aleluya. Primera de Pedro 4, versículos del 12 al 19. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Cristo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aleluya. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo no le digo, hermano, que todo va a ser felicidad. Yo no le digo, hermanos, que ya no va a haber pruebas. Yo no le digo, hermano, que usted va a ser prosperado materialmente. Pero la palabra de Dios nos enseña que sobre todas estas cosas no vamos a estar solos y vamos a ser bendecidos por Cristo, hermanos. Muchas veces, hermanos, pensamos que ya no vamos a tener problemas. Y a veces, hermanos, y mis hermanos que también ya tienen tiempo, yo creo que me darán la razón. A veces tenemos más problemas que antes, hermanos. Pero ¿sabe algo, hermanos? Ya esos problemas no están solo en nosotros, sino que nosotros los ponemos en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Y Él es el que lleva nuestras cargas por nosotros. Y Él nos consuela, hermanos. Y Él nos fortalece. Y Él nos enseña, hermanos, que estamos en el camino correcto. Y lo leíamos aquí en Pedro, hermanos. No estamos solos. Y nos espera un galardón, hermanos, que a su tiempo va a ser nuestro gozo a plenitud, nuestra recompensa por permanecer en Él. Aleluya. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que tenemos que consagrar nuestra vida a Cristo. Tenemos que aceptarle, tenemos que obedecerle y tenemos que vivir conforme al ejemplo que Él nos dio, hermanos. Porque a través de obedecer y de vivir conforme a su voluntad, hermanos, al mundo, a los que no le conocen, le vamos a dar a conocer el verdadero amor de Dios. Le vamos a dar a conocer, hermanos, el verdadero poder de Dios. Porque los que nos conocían en otro tiempo, hermanos, van a ver que verdaderamente Cristo ha cambiado nuestra vida. Porque los que nos veían antes, hermanos, que nos estresábamos por la prueba, por el problema, o porque no había a veces para el sustento de la casa, hermanos. Y ahora nos ven con paz, con tranquilidad. Y que no somos ricos, hermanos, pero que no nos falta nada. Ahí van a ver que verdaderamente Dios es fiel a su palabra y que en Cristo está verdaderamente la paz que buscamos. Por eso, hermanos, yo te invito que busquemos consagrarnos a Dios. Cantábamos hace unos momentos, hermanos, me rindo ante ti, me entrego ante ti, te reconozco, tú eres mi Dios, tu presencia me llena. Pero vivámoslo, hermanos, creámosle a Dios, vivamos conforme a su voluntad y dejemos que el Señor obre su propósito en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Estamos terminando, vamos a orar, pero vamos a pedirle a Dios que sea Él quien tome el control de nuestra vida. Que si en algo le hemos fallado, que sea Él quien tome la rienda de nuestra vida.
Muchas veces, hermanos, los afanes, los problemas, las luchas, las enfermedades desvían nuestra mirada de Dios. Pero ahorita, hermanos, es aquí está el Señor, y es el momento para acercarnos a Él, para reconocerle y para decirle: Señor, no puedo solo, pero yo sé que tú escuchas mi clamor y sé que tú obrarás en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Alábele, hermano, porque Él vive. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor. Adore a Dios, hermanos. Clame a Dios porque Él está aquí. Entonamos esta alabanza, pero usted comience a platicar con Dios y dígale lo que Él es para usted. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Aquí estamos, Señor, ante ti, adorándote, Padre. Te reconocemos como nuestro Señor. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte.
porque eres bueno. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón tu consejo, Padre.